Me llamo Jimena Alcázar y cumplí 70 años la primavera pasada. La mayoría de las mañanas despierto antes de que el lago se mueva, una costumbre que me dejaron décadas trabajando en una biblioteca donde el silencio era sagrado y el tiempo avanzaba en susurros. Me gusta el orden, la rutina, saber dónde pertenece cada cosa. Pero el dolor lo cambió todo. Desde que mi esposo murió, los días se han desdibujado como la niebla que flota sobre el agua. Esa tarde empezó como cualquier otra. Estaba en el porche de mi casa frente al lago de los sueños con una taza de manzanilla humeando entre mis manos. El aire olía a pino y a la primera helada. En la superficie del lago la luz se desvanecía en un morado que anunciaba el frío que estaba por venir. De pronto el silencio se rompió. Un auto apareció en la curva del camino de tierra que baja hasta la orilla. Un sedán plateado con los faros cortando el crepúsculo. Antes de que pudiera verle la cara supe que era Valeria, mi hija. No la había visto en casi 2 meses. La última vez que vino cerró la puerta con tanta fuerza que el retrato de su padre se cayó de la pared. Manejaba demasiado rápido para ese sendero angosto. La grava saltó cuando frenó junto al agua. El corazón se me subió a la garganta. Dejé la taza en la mesa, me puse de pie aferrándome a la baranda del porche. Valeria salió del auto, el cabello suelto, el rostro pálido bajo la luz tenue. Fue directo al maletero sin dudar. El sonido del cerrojo retumbó en la caleta. Luego sacó una maleta de cuero marrón pesada del tipo que se usa para viajes largos. La reconocí al instante, se la regalé hace años cuando se mudó a Ciudad de las Luces. Entonces se había reído diciendo que prefería llevar recuerdos en lugar de equipaje. Ahora avanzaba tambaleante hacia el lago con los brazos temblando bajo el peso. Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Las olas lamían suavemente sus botas. Balanceó la maleta una vez, 2, y en el tercer movimiento la soltó. Golpeó el agua con un chapuzón hueco y estremecedor. Por un momento flotó oscura contra el reflejo pálido del cielo, y luego comenzó a hundirse. Valeria se quedó allí mirando hasta que las ondas desaparecieron. Luego dio media vuelta, corrió al auto y se fue antes de que pudiera bajar los escalones. Me quedé paralizada, el eco del chapuzón resonando en mis oídos. Entonces, escuché algo más, débil, ahogado. Un sonido que no pertenecía al agua ni al viento. Un gemido pequeño, húmedo, imposible. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera detenerlo. Bajé la pendiente, crucé el césped húmedo, entré en las aguas heladas. El frío atravesó mis jeans mientras alcanzaba la forma que se hundía, agarré la correa y tiré con toda la fuerza que mi edad me permitía. La maleta pesaba más de lo razonable. Cuando finalmente la arrastré a la orilla, mis manos resbalaron en el cerrojo. Jalé la cremallera que se atascó antes de ceder. Dentro, envuelto en una manta azul empapada, había un bebé. Un recién nacido. Inmóvil. Silencioso. Caí de rodillas, el viento del lago cortándome como si estuviera hecha de papel. Ese fue el momento en que el mundo dejó de tener sentido y la noche en que mi vida comenzó de nuevo. Lo primero que recuerdo después del grito, que no fue grito, fue el sonido de mi propia respiración, entrecortada, áspera, inútil. Presioné 2 dedos contra el cuello del bebé, buscando algo bajo la frialdad de su piel. Nada. Luego un pulso apenas perceptible, fino como un hilo, frágil como la fe. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono. La pantalla se me resbaló 2 veces antes de que lograra marcar el 911. Mi voz salió en pedazos. Por favor, hay un bebé. No respira en Punta Estrella junto al lago de los sueños. Vengan rápido. La operadora habló con calma, pero su voz sonaba lejana. Señora, ¿puede confirmar su dirección exacta? Miré a mi alrededor, la orilla oscureciéndose, las siluetas de los pinos, el muelle apenas visible. No sé. No hay letrero, es la casa del lago. Estoy a 5 kilómetros al este de la carretera 15, pasando la vieja cantera. Por favor, envíen a alguien. No cuelgue, dijo. Mantenga al bebé abrigado.
No intente compresiones torácicas, a menos que deje de respirar por completo. ¿Abrigar? ¿Cómo abrigas algo cuando la noche misma parece de cristal? Me quité la chamarra, envolví al bebé y lo apreté contra mi pecho, meciéndolo, susurrando palabras que ni siquiera recordaba saber. Su pequeño cuerpo estaba flácido, pero no perdido. Sentí un movimiento leve involuntario, como si el aire luchara por regresar a casa. Unos faros aparecieron en la cresta, destellos rojos y azules, atravesando la niebla. Corrí hacia ellos con el agua aún goteando de mi cabello, gritando, agitando los brazos. 2 paramédicos salieron del vehículo, un hombre y una mujer, ambos jóvenes. De repente, todo lo que separaba la vida de la pérdida. «Aquí», grité. Estaba en el agua. Tomaron al bebé con una precisión que parecía cruel, hasta que entendí que era destreza. La mujer, la paramédica Sofía, cortó la manta, presionó un estetoscopio contra su pecho. Latidos débiles. Temperatura corporal baja. El hombre habló por radio. «Bebé varón, posible ahogamiento, iniciando traslado a Hospital San Rafael». Envolvieron al bebé en una sábana térmica plateada, le colocaron una mascarilla de oxígeno diminuta y subieron a la ambulancia. Alguien me guió para que lo siguiera. Mi ropa se pegaba frías a mi piel. Mi aliento empañaba el cristal interior. La sirena arrancó cortando el silencio como un cuchillo. Me senté en el banco junto a la camilla mirando el pequeño bulto bajo las luces que hacían todo parecer estéril y demasiado brillante. La voz del paramédico se mezclaba con estática y velocidad. Pulso en 45 subiendo. Respiración irregular. ETA A, 12 minutos. Agarré el borde del banco para dejar de temblar. El olor a desinfectante y agua del lago se mezclaba en algo metálico. En la entrada del hospital las puertas se abrieron de golpe. Enfermeras con batas azules nos recibieron con una cuna móvil y protectores de plástico. Una de ellas tomó al bebé de los paramédicos hablando rápido. «Recién nacido varón hipotérmico, posible aspiración». Los seguí tambaleante por el pasillo pasando puertas de vidrio y máquinas que silbaban y pitaban. Mis zapatos dejaron huellas de lodo. Alguien me detuvo con suavidad, una enfermera con rizos oscuros recogidos tras las orejas, ojos tranquilos, tras lentes empañados. Su gafete decía: «Mariela Vera, enfermera. UCIN». «Señora», dijo suavemente, «déjenos trabajar. Le informaremos en cuanto podamos». Asentí, pero mi cuerpo no se movió. Ella puso una mano en mi brazo cálida, firme, del tipo que se siente como una promesa. A través de la ventana de observación, vi cómo colocaban al bebé bajo una lámpara de calor. Le conectaban sensores al pecho. Le insertaban un tubo delgado en la boca. El vapor subía del sistema de aire caliente, mientras las máquinas comenzaban su silenciosa batalla. Mariela regresó minutos después. «Estamos iniciando el protocolo de recalentamiento gradual sin prisa». «¿Está respondiendo?» «¿Respondiendo?», repetí. Ella asintió. «Débil pero estable. Lo encontró justo a tiempo. Las palabras no cabían dentro de mí. Mis rodillas cedieron y ella me ayudó a sentarme en una silla. En el fondo, un médico daba órdenes, su tono cortante pero concentrado. Miré mis manos arrugadas, temblorosas, manchadas de lodo, y me di cuenta de que aún sentía el peso de esa maleta en las palmas. No era solo el frío lo que no podía sacudirme. Era el recuerdo de quién la había arrojado. Una enfermera me ofreció una manta, pero ningún calor podía tocar el frío que se había sentado bajo mi piel. Afuera las luces de la ambulancia se desvanecían tras las puertas de vidrio, y me quedé con el zumbido de las máquinas y el débil pitido rítmico que significaba que él seguía vivo. Por primera vez en horas me permití respirar. La mañana llegó como un borrón sin color. El cielo fuera del Hospital San Rafael era del mismo gris apagado que los pisos dentro, y cada superficie olía levemente a cloro y café frío. Me senté en una silla de la sala de espera con una manta sobre los hombros, observando a las personas moverse por los pasillos con el ritmo tranquilo de quienes salvan vidas para ganarse la suya.
El bebé estaba vivo, respirando por sí solo, aunque aún en la incubadora. Mariela me había dicho eso antes de terminar su turno. «Es más fuerte de lo que parece», dijo con una sonrisa cansada. «Más fuerte que cualquiera de nosotros pensé». Una mujer con un abrigo gris oscuro apareció en la puerta. Tenía el cabello corto pálido por el invierno y ojos que no parpadeaban al encontrar los míos. Se presentó como la detective Alejandra Torres, Departamento de Policía de Ciudad de las Luces. Hablaba con firmeza, deliberadamente, como si cada palabra terminara en un informe oficial. «Señor Alcázar», dijo acercando una silla. «Necesito repasar lo que pasó anoche». «¿Dijo que vio a su hija en el lago Asentí?» Mi garganta estaba áspera de tanto llorar. «Sí. Valeria Flores». Ella arrojó la maleta al agua. «Yo estaba en el porche. La vi». Alejandra abrió una libreta pequeña. «Hora de la observación. Justo antes del atardecer. Tal vez las 5:30. Estaba oscureciendo». Escribió rápido, luego levantó la mirada. «¿Habló con ella? ¿La oyó decir algo?» «No. No me miró. Solo...» «Lo hizo». Alejandra dudó, golpeando su pluma. «Señor Alcázar, hay algo que necesitamos aclarar. Localizamos un sedán plateado registrado a nombre de su hija. Las cámaras de tráfico ubican ese vehículo en la autopista hacia Ciudad de las Luces a las 5:21 de la tarde, casi a la misma hora que dice haberla visto en el lago». Las palabras se sintieron como un hueco, abriéndose bajo mis pies. «Eso no es posible. Era ella. Conozco a mi propia hija». «No digo que no vio a alguien», respondió Alejandra suavemente. «Pero ahora mismo no podemos confirmar quién fue». La sala dio un leve giro, como si las paredes respiraran. Mi certeza tan firme hace unas horas comenzó a resquebrajarse. Y si el shock, el crepúsculo, los años de quererla de vuelta, todo eso nubló lo que vi. Alejandra cerró su libreta. «Haremos una prueba de ADN al bebé. Eso nos dirá más. Por ahora el hospital está cooperando con los servicios de protección infantil». Como si la hubiera invocado, apareció otra figura alta con blusa impecable y una placa en el cuello. Clara Mendoza, trabajadora social. Su expresión era profesional, practicada para mantener la calma cuando todos los demás se derrumbaban. «Señor Alcázar», dijo suavemente, «hasta que se confirme la maternidad, el bebé se considera bajo la tutela del Estado. Permanecerá en la UCIN bajo la custodia del hospital. Puede visitarlo durante las horas permitidas, pero aún no puede tomar decisiones médicas ni legales. Quise discutir, reclamarlo, decir que era de mi sangre, pero las palabras se atascaron. La manta en mi regazo bien podría haber sido de piedra». Alejandra asintió a Clara, luego se volvió hacia mí. «Hizo lo correcto al pedir ayuda. Pase lo que pase, eso importa». Me dejaron con un portapapeles lleno de formularios que apenas podía leer. Mis manos temblaban tanto que la pluma rasgó el papel. A través del vidrio vi el pequeño pecho del bebé subir y bajar, bajo un enredo de cables. Por primera vez desde anoche no sabía qué creer: mis ojos, mi corazón, o la fría precisión de las pruebas que esperaban demostrar que estaba equivocada. Para cuando llegué a casa, el amanecer ya había roto sobre el lago de los sueños, aunque la luz no lo calentaba. El agua estaba calma, de nuevo plana y plateada, como si la noche anterior hubiera sido un sueño que arrastré a la luz del día. Pero las manchas de lodo en mis jeans, el dolor en mis brazos y el ardor del agua del lago en mi piel decían lo contrario. El porche crujió bajo mi peso. El aire olía levemente a pino húmedo y polvo de porcelana. Cerca de los escalones, los restos rotos de mi taza de té aún brillaban bajo la luz pálida, fragmentos blancos entre agujas de pino. Me agaché a recogerlos cada pedazo, cortándome ligeramente las yemas de los dedos. El té se había secado en manchas marrones que parecían casi sangre. Dentro la casa se sentía demasiado quieta. El reloj de pie marcaba su ritmo hueco, y el leve zumbido del refrigerador era el único sonido. Me quité las botas junto a la puerta y noté el rastro que dejé la noche anterior, huellas de lodo, manchas de agua del lago,
desde el porche hasta el teléfono en la cocina. Una toalla yacía arrugada en el suelo empapada. Todo era real. Puse los pedazos de la taza en el fregadero y me aferré al borde del mostrador. Habían pasado 8 años desde que escuché la voz de mi esposo en esa cocina. Pero aún podía oírla si me lo permitía suave firme, con ese acento norteño que hacía que incluso las malas noticias sonaran gentiles. Jimena decía: «El duelo es como la marea. No luches contra él. Déjalo pasar». Murió mientras dormía, su corazón se detuvo antes del amanecer. El doctor lo llamó pacífico. Nunca encontré paz en ello. Caminé a la sala y me senté en la silla junto a la ventana, la misma donde solía leerle a Valeria cuando era pequeña. La tapicería se había desvaído, pero sus iniciales aún estaban talladas en la madera, bajo el reposabrazos. Pasé los dedos sobre ellas. Vise F. 1989. Tenía 6 años riendo, insistiendo en que eso hacía la silla suya para siempre. Cuando creció, todo lo que hacía parecía irritarla. Mi forma de hablar, mis preguntas, mi silencio. Dijo que la trataba como niña. Tal vez lo hice. Tal vez no podía soltar a la pequeña y brillante niña que una vez se sentaba junto a la ventana comiendo pan con canela, diciéndome que construiría su propia vida lejos de este lago frío. Nuestra última conversación aún resonaba afilada e inconclusa. Fue hace 3 meses en esta misma mesa. Había manejado hasta aquí por el fin de semana, dijo que querías hablar de negocios. Deberíate haberlo sabido. Valeria nunca usaba esa palabra a menos que se tratara de dinero. Acababa de perder su trabajo en Ciudad de las Luces. Le ofrecí ayuda en voz baja, pero me cortó. No necesito caridad, mamá. Solo quiero lo que es justo. Justo, pregunté dejando mi taza. Mi herencia. Antes. Parpadeé insegura de haberla oído bien. ¿Mi herencia, Valeria, no estoy muerta? Puso los ojos en blanco. También es el dinero de mi papá. Tú solo lo tienes guardado mientras yo me ahogo. Tu padre quería ese fondo para tu futuro, no para tapar malas decisiones. Su silla raspó fuerte hacia atrás. No tienes derecho a juzgarme. Dije algo entonces, algo pequeño, pero cruel. Entonces deja de actuar como extraña. Me miró con los ojos abiertos y húmedos, luego se dio la vuelta hacia la puerta. El portazo hizo temblar las ventanas. No supe de ella desde entonces. Ahora, parada en el silencio, deseé haber dicho cualquier otra cosa. Algo más suave. Mi garganta se apretó. Cada crujido de la casa sonaba como una acusación. Caminé al porche y miré hacia el lago. El agua estaba quieta otra vez, como la mañana después del funeral de mi esposo. Demasiado calma para confiar en ella. Imaginé los faros del auto de Valeria cortando esa oscuridad, sus manos aferrando el volante, el peso de esa maleta en el maletero. La había alejado tanto que no pudo pedir ayuda. El reflejo del agua brillaba contra el cristal de la ventana, proyectando sombras movedizas en el suelo. Me quedé allí hasta que mis rodillas comenzaron a doler, incapaz de distinguir dónde terminaba el recuerdo y comenzaba la culpa. El lago guardó su silencio. Y yo también. 2 días después, llamó el hospital. El tono de la enfermera me lo dijo todo antes de sus palabras, firme, practicado, pero con una leve vacilación de alguien a punto de cambiar la vida de otra persona. «Señor Alcázar», dijo la detective Torres, pidió que venga esta tarde. Es sobre los resultados de las pruebas. Llegué antes del mediodía, mi corazón latiendo al ritmo de las puertas del ascensor. El mismo pasillo de antes, paredes blancas, pitidos suaves, el olor estéril de la supervivencia. Alejandra Torres esperaba cerca de la UCIN, con una carpeta bajo el brazo. Su expresión era tranquila, pero seria, como si hubiera ensayado este momento. «Hablemos en la sala familiar», dijo. La sala era pequeña, 2 sillas, una mesa, una ventana con vista al estacionamiento del hospital, donde la nieve comenzaba a caer en copos lentos y desinteresados. Alejandra se sentó frente a mí, abrió la carpeta y comenzó sin demora. «El análisis de ADN llegó esta mañana», dijo. «El bebé comparte aproximadamente
el 25% de sus marcadores genéticos con usted. La miré fijamente. Las palabras flotaron en el aire frías y brillantes. ¿Qué significa eso? Significa, dijo con cuidado, que el bebé es su nieto biológico. Mi aliento se detuvo. Por un momento el sonido de la sala desapareció. Solo quedó el tic-tac del reloj en la pared, nítido y rítmico como un latido que no me pertenecía. Mi nieto, repetí las palabras, sabían extrañas. El hijo de Valeria Alejandra. ¿Asintió? Sí. La prueba es concluyente. La revisamos 2 veces. El aire dentro de mí cambió, parte incredulidad, parte maravilla, parte horror. Mi hija, que alguna vez arrojó sus muñecas al lago, fingiendo que eran barcos, había arrojado a su propio hijo en su lugar. Alejandra cerró la carpeta y se inclinó ligeramente hacia adelante. Señora Alcázar, debo ser clara. Hasta que localicemos a su hija, esto sigue siendo una investigación criminal abierta. Usted no está bajo sospecha, pero no debe intentar contactarla. ¿Entiende? Asentí, aunque las palabras apenas se registraron. No ha llamado. Murmuré. Ni una vez. Hemos emitido una alerta para localizar su vehículo, dijo Alejandra. Es probable que esté evitando comunicarse. Si se pone en contacto, avísenos de inmediato. Su tono se suavizó un poco. El bebé está estable por ahora. Los médicos lo llaman bebé sol, hasta que se pueda presentar una identificación adecuada. No bebé sol, dije antes de poder contenerme. Ningún niño debería llamarse así. Alejandra ladeó la cabeza curiosa. ¿Cómo preferiría llamarlo? Mateo, dije tras un momento. Su nombre debería ser Mateo. Era el nombre que mi esposo mencionó una vez, si alguna vez tuviéramos un nieto. No sé por qué vino tan fácil, simplemente encajaba. Alejandra anotó algo en su expediente. Está bien, Mateo será. El equipo médico puede usar eso como nombre temporal. Cuando se fue me quedé en silencio. La nieve caía más fuerte afuera, cubriendo el estacionamiento de blanco. Junté las palmas intentando calmar el temblor. Mi nieto. Mi sangre. Una enfermera tocó suavemente y me llevó de vuelta a la UCIN. Dentro, el zumbido de las máquinas envolvía la cuna de plástico como una nana mecánica. Mateo, tan pequeño que apenas llenaba la manta, ahora respiraba por sí solo, su piel un poco menos pálida. Los tubos aún trazaban su cuerpo como enredaderas delgadas, pero estaba luchando. Mariela Vera estaba allí otra vez ajustando un monitor. Sonrió levemente al verme. «Es fuerte», dijo. «Sus pulmones están mejorando el oxígeno estable. Es casi un milagro». Me quedé junto a la incubadora, temerosa de respirar demasiado cerca, temerosa de que incluso la esperanza pudiera romperlo. Su pequeña mano se movió una vez, el movimiento más leve, pero se sintió como una oración completa hablada desde otro mundo. «Es mi nieto», susurré casi para mí misma. «Aún no lo sabe, pero no está solo». Mariela me miró, sus ojos suavizándose. «Entonces ya es más afortunado que la mayoría». Me quedé allí mucho después de que ella se fue, viendo la nieve desdibujarse contra el cristal, escuchando el frágil ritmo de la máquina que mantenía estable el latido de Mateo. En algún lugar de esta misma ciudad mi hija se escondía. En algún lugar respiraba el mismo aire, cargando la misma sangre. Y en algún punto entre esas verdades me di cuenta de que el duelo había cambiado de forma, pasando de pérdida a algo más feroz, más pesado, implacable. Ya no era luto, era protección. La nieve aún no se había derretido, aunque el calendario decía que la primavera estaba cerca. El lago afuera estaba encerrado en hielo gris opaco, del tipo que parece sólido, pero susurra cuando caminas demasiado cerca. No había vuelto allí desde esa noche. La casa, con su aire quieto y relojes marcando el tiempo, se había convertido de nuevo en mi mundo entero. Pero ahora cada rincón guardaba preguntas en lugar de consuelo. El sobre del hospital estaba en la mesa de la cocina, aún sellado. «Los formularios médicos temporales de Mateo», dijo Mariela, pero no podía abrirlos. «No aún». Seguía mirando el nombre del bebé, Mateo Alcázar, escrito pulcramente en el frente.
Lo hacía real, permanente, atado a mí por algo milagroso y insoportable. Esa mañana subí al ático a buscar mantas. La luz allí era un dorado pálido de madera vieja y polvo suave, pero implacable. Había guardado las cosas de mi esposo en cajas etiquetadas. Hace años impuestos, 2008, 2013. Trabajos escolares de Valeria, pólizas de seguro. Todo ordenado, todo en su lugar. Pero una caja se había movido medio abierta con una esquina de papel amarillento, asomando como una mano pidiendo ser vista. Era un archivo viejo de mi abogado fechado hace 9 años. La hoja superior decía: Última voluntad y testamento. Jimena Alcázar. Recordé haberlo firmado después de la muerte de mi esposo cuando temía dejar a Valeria sola con demasiado pronto. Mi abogado Esteban había sugerido añadir cláusulas para mayor claridad. En ese momento no le di mucha importancia. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de madera, el aire lo bastante frío para empañar mi aliento, y comencé a leer. Cerca del final de la segunda página, un párrafo me llamó la atención, uno que apenas recordaba haber discutido. En caso de que un descendiente directo de mi hija Valeria Flores esté vivo al momento de mi muerte, mi patrimonio pasará íntegramente a dicho descendiente administrado, a través de un fideicomiso, hasta la mayoría de edad. Valeria Flores quedará excluida como beneficiaria principal en ese caso. Lo leí 2 veces, mis dedos entumeciéndose. Si existía un nieto, toda esta casa, los ahorros, la tierra pasaría por encima de ella por completo. Dejé el papel, el latido resonando en mis oídos. Las implicaciones florecieron en una claridad lenta y terrible. Valeria siempre supo de mi testamento. Estaba allí cuando Esteban lo explicó. Discutimos al respecto una vez, brevemente, cuando tenía 25 años. Lo llamó injusto. Dijo que mostraba que no confiaba en ella. Le dije que era solo una precaución. Y ahora sí se había enterado de que estaba embarazada y entendió lo que significaba esa cláusula, si sabía que la existencia del bebé la dejaría fuera por completo, el aire del ático pareció espesarse. Presioné la mano contra mi pecho. El pensamiento era demasiado cruel para sostenerlo, pero encajaba con la forma de todo lo que había pasado. La desaparición, las mentiras, el lago. Para cuando bajé el testamento estaba apretado en mi mano como evidencia de un crimen que nadie quería nombrar. Esa tarde manejé a la estación de policía. Las carreteras estaban resbaladizas, la nieve medio derretida en lodo que siseaba bajo las llantas. La detective Alejandra Torres me recibió en su oficina, un espacio pequeño, abarrotado de expedientes y una planta moribunda junto a la ventana. Levantó la vista cuando vio los papeles. «Necesito mostrarle algo», dije, mi voz más pequeña de lo que pretendía. Ella tomó el documento. Leyó en silencio. Su ceño se frunció ligeramente. «Esta cláusula, ¿cuándo la firmó?» «Después de que mi esposo murió». Valeria lo sabía. Alejandra dejó el testamento con cuidado. «¿Cree que pudo haber visto al bebé como una amenaza para su herencia?» «No quiero pensarlo», susurré. «Pero siempre ha sido orgullosa, desesperada por valerse por sí misma, pero nunca lo logró del todo. Y cuando se dio cuenta de que no podía arreglar su vida...» Alejandra exhaló por la nariz pensativa. «Esto nos ayuda. El motivo importa. Podría explicar sus acciones si podemos probar la intención. Obtendremos una copia de su abogado para el registro». Su tono era calmado, procedimental, pero bajo él algo más oscuro parpadeaba. Cuando salí de su oficina el crepúsculo caía. Las farolas proyectaban halos delgados sobre el pavimento mojado. Agarré el volante hasta que mis nudillos se blanquearon mirando mi reflejo en el parabrisas. El rostro que me devolvía la mirada era uno que apenas reconocía, arrugado, con ojos hundidos, más frío que la mujer que había sacado una maleta de un lago. El amor, pensé, no siempre es gentil. A veces se cuaja en algo más afilado, algo que corta incluso la sangre que lo creó.
Y una vez que se rompe, nunca vuelve a encajar igual. Esa noche el lago se congeló de nuevo. Una lámina delgada de hielo se extendió por su superficie como una mentira repetida hasta que se endureció. Desde mi ventana podía ver mi reflejo fantasmal en el cristal, una mujer vieja mirando los errores de una mujer más joven. Valeria había sido brillante alguna vez. Todos en el pueblo lo decían. Saltó 2 grados, ganó la Feria Estatal de Ciencias y hablaba de dejar Ciudad de las Luces como otras chicas hablaban de bodas de verano. Tú y papá pueden quedarse con el lago, solía decir riendo. Yo quiero rascacielos. Pensé que era orgullo o ambición. Tal vez solo era hambre del tipo que te hace confundir la distancia con la libertad. Conoció a Julián Vargas el verano en que cumplió 19. Él tenía 30, guapo de esa manera brillante y temporal, de los que venden más sueños de los que guardan. Llegó a Ciudad de las Luces diciendo que iniciaría una firma de diseño renovable. En verdad solo era un hombre al que le gustaba ser adorado por mujeres que aún no habían aprendido a dudar. Valeria cayó por él tan rápido que me asustó. Empezó a saltarse las cenas familiares, luego fines de semana enteros. Cuando venía a casa traía su colonia como si fuera perfume. Recuerdo la noche que la encontré llorando en el porche con el rímel corriendo por sus mejillas. Dice que no confío lo suficiente, susurró. Dice que actúo como tú. Fue la primera vez que me di cuenta de que podría ser parte del daño. Aún así volvió con él. Se mudaron juntos a Ciudad de las Luces, rentando un departamento cerca del río. Llamaba menos después de eso. Cuando lo hacía su voz era frágil, sus historias más cortas. Una vez la pillé diciendo «nosotros» al hablar de su trabajo, y luego corrigió rápidamente a yo. Nunca pregunté qué quiso decir. Cuando la empresa de Julián colapsó bajo acusaciones de fraude, ella regresó a casa por 2 semanas. Dijo que necesitaba espacio para pensar. Cociné su sopa favorita, traté de no indagar. Pero cada conversación giraba hacia el dinero. Estaba atrasada en la renta, en las cuentas, en todo. «Tú tienes una casa, mamá», dijo con la voz temblorosa. «Tienes ahorros. ¿Podrías ayudar?» «Ya lo he hecho», le recordé suavemente. «Solo que has olvidado cómo se ve». La pelea que siguió ardió más fuerte que cualquier otra que hubiéramos tenido. Me acusó de acaparar, de jugar a la santa, mientras la veía ahogarse. Yo la acusé de intentar comprar una paz que no había ganado. Cuando se fue, no azotó la puerta esta vez. Solo salió silenciosa y calmada, como si ya hubiera decidido que había terminado de ser mi hija. Por 3 semanas, nada. Luego llegó una postal, solo una imagen del horizonte de Ciudad de las Luces por la noche. En la parte trasera 3 palabras en su letra pulcra. «Lo resolveré, mamá». Y por un tiempo creí que lo haría, hasta que dejé de saber de ella por completo. Ahora, años después, parada junto a esa misma agua congelada, casi podía ver su reflejo superpuesto al mío. Los mismos ojos, la misma boca obstinada. La había criado para ser fuerte, pero la fuerza sin misericordia se convierte en algo más. El viento barrió el hielo trayendo tenues crujidos que sonaban casi como risas. Cerré los ojos recordando cuán ferozmente había amado, cuán ferozmente había luchado por ser vista. Tal vez no había aprendido la crueldad de extraños. Tal vez la aprendió al verme mantener el mundo a distancia y llamarlo supervivencia. El paquete de servicios sociales llegó un miércoles tan grueso que parecía un castigo. El sobre llevaba la firma pulcra de Clara Mendoza, la trabajadora social que siempre lograba sonar amable e inamovible al mismo tiempo. Dentro había instrucciones, solicitudes, declaraciones, 40 páginas de sospecha impresa, disfrazada de procedimiento. Cuando llamé a su oficina contestó al tercer timbre. «Señora Alcázar», dijo su tono tranquilo pero cortante. «Sé que parece abrumador, pero son los requisitos del Estado para la tutela temporal». «¿Tutela?», repetí. «Es mi nieto». «Lo entiendo», dijo suavemente, «pero hasta que el tribunal finalice la custodia, deberá completar los pasos de certificación de cuidado temporal. Evaluación psicológica,
Inspección de seguridad del hogar. Prueba de estabilidad financiera. No es personal, es política. No personal. Miré el mostrador de la cocina donde la vieja lata de café de mi esposo ahora guardaba cuentas sin pagar y recibos de la ferretería. Crié a una hija, dije en voz baja. ¿Puedo criar a un niño? Le creo, dijo, pero el Estado necesita verlo en papel. La primera cita fue la evaluación psicológica. Una joven con gafas de armazón grueso me llevó a una oficina sin ventanas y habló con la voz suave reservada para los ancianos o los frágiles. Cuénteme sobre sus niveles de estrés, comenzó. Vi a mi hija arrojar una maleta al lago, dije antes de poder detenerme. Había un bebé dentro. Lo saqué. Está vivo. Parpadeó 2 veces y miró su portapapeles. Las preguntas después de eso fueron más fáciles. ¿Duerme bien? ¿Bebe alcohol? ¿Se ha sentido desesperanzada últimamente? Mentí en la mitad. No intentaba engañar a nadie. Solo no quería que me etiquetaran como rota antes de siquiera empezar. La inspección del hogar vino después. Clara llegó con su abrigo de invierno y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un portapapeles y una tableta que emitía pitidos mientras pasaba de una habitación a otra. ¿Alguna arma de fuego en la casa? No. ¿Detectores de humo funcionando? Sí, 3. ¿Almacenamiento seguro para productos químicos de limpieza? ¿Están bajo el fregadero? Dije. No es lo suficientemente seguro, murmuró anotando algo en su tableta. Cuando se fue me agradeció por mi tiempo, pero no por mi esfuerzo. El silencio que dejó llenó cada rincón de la casa. Esa noche Mariela Vera pasó después de su turno. Trajo una pequeña bolsa con artículos para bebés protectores, para enchufes, cerraduras, para cajones, una reja para las escaleras. Si van a juzgarte, dijo sonriendo suavemente, que no tengan de qué quejarse. Las ayudé a instalar las cerraduras. Mis manos dolían por el frío, pero el ritmo constante del trabajo era reconfortante. Piensan que soy demasiado vieja, dije. No eres demasiado vieja, respondió Mariela. Solo vienes de un tiempo en que el amor no necesitaba documentación. Eso me hizo reír, un sonido corto y roto que apenas reconocí como mío. Cuando se fue caminé por la casa probando cada cerradura, cada reja. Todo brillaba con una seguridad estéril. Sin embargo, algo dentro de mí se sentía expuesto. Al día siguiente reuní los documentos requeridos, comprobantes de pensión, estados de cuenta, prueba de propiedad. Cada formulario parecía exigir una explicación que no podía dar. ¿Cuánto tiempo más planeas vivir? Era la pregunta que ninguno hacía, pero todos implicaban. Envié el paquete en un sobre manila grueso, sellándolo con más fuerza de la necesaria. Mientras se deslizaba por la ranura del correo, me di cuenta de que probar mi valía se había convertido en su propia batalla silenciosa, una lucha contra años de que me dijeran que mis mejores días habían quedado atrás. Esa noche regresé al hospital. Mateo dormía con los pequeños puños cerrados contra el pecho. La enfermera bajó las luces y me senté junto a su incubadora, trazando el reflejo de mi mano contra el cristal. Había pasado la mayor parte de mi vida construyendo muros para proteger lo que amaba. Ahora esos mismos muros se sentían como obstáculos, pero por primera vez no tenía miedo de derribarlos, porque en algún lugar dentro de este interminable laberinto de formularios y firmas, un niño con mi sangre estaba aprendiendo a respirar, y esa era razón suficiente para empezar de nuevo. La detective Torres llamó justo después del amanecer. Su voz era más aguda de lo habitual, del tipo que indicaba que tenía noticias que no encajaban limpiamente en culpa o inocencia. Señora Alcázar, dijo, encontramos algo. Me gustaría que vinieras a la estación. El trayecto a Ciudad de las Luces fue silencioso, con el deshielo corriendo en delgadas líneas plateadas a lo largo de la carretera. El mundo afuera parecía lavado, pero había aprendido que algunas manchas solo se hunden más donde los ojos no alcanzan. Alejandra me recibió en la recepción. Llevaba el mismo abrigo gris carbón, su expresión atrapada entre cautela y resolución.
Mary Pilsion me llevó por un pasillo lleno de fotos de oficiales retirados hace mucho, hombres y mujeres, congelados en sonrisas. Dentro de su oficina las persianas estaban medio cerradas, la luz del sol rayando el escritorio en barras pálidas. 2 carpetas estaban abiertas junto a una taza de café humeante. Localizamos un sedán plateado idéntico al de su hija, comenzó. Misma marca, mismo modelo, incluso la misma placa parcial. Pero no está registrado a nombre de Valeria. Pertenece a un hombre llamado Julián Vargas. El nombre cayó como un eco olvidado. Julián, repetí, mi voz más pequeña de lo esperado. Era su novio hace años. Pensé que lo había dejado. Alejandra asintió. Revisamos los registros del DMV Vargas. Compró ese vehículo hace unos 6 meses. Alrededor de la misma época en que su hija dejó de aparecer en registros de renta o empleo. Sentí que la sala se inclinaba ligeramente. ¿Crees que está involucrado? Creo que es central, dijo Alejandra. También citamos datos de un teléfono desechable vinculado a una tarjeta prepagada comprada bajo uno de sus alias. Había mensajes amenazas disfrazadas de ultimátums. Me entregó una hoja impresa. Los intercambios de texto eran breves, pero inconfundibles. Jaime Debes, no me hagas recordarte qué pasa cuando me haces quedar mal. Ve, dije que lo arreglaría. Por favor, deja de llamar. J. No hasta que hagas exactamente lo que dije. El problema desaparece, ambos salimos limpios. La voz de Alejandra se suavizó. Creemos que la estaba coaccionando. Aún no podemos confirmar qué problema quería decir, pero según la línea de tiempo podría ser el embarazo. Mi garganta se secó. ¿Sabía del bebé? Parece que sí. Rastreamos un pago 5.000 pesos de una de las empresas fantasma de Vargas a la cuenta antigua de Valeria, 3 semanas antes de su desaparición. La nota decía «saldar la deuda». Miré el papel, las palabras borrosas. Todo este tiempo había imaginado a mi hija como cruel sin corazón. Pero ahora una sombra más oscura emergía detrás de ella, del tipo que se alimenta del miedo que lleva el amor como disfraz. Alejandra se recostó entrecerrando los ojos ligeramente. Estamos verificando su última dirección conocida. Se mudaba con frecuencia a registros de moteles, rentas temporales. Nada consistente. Pero su nombre sigue apareciendo cerca del rastro digital de su hija. Publicaciones en redes sociales llamadas encriptadas, compras registradas con su tarjeta. Controlaba su dinero, su teléfono, tal vez, incluso sus movimientos. La idea de Valeria bajo el mando de alguien más hizo que mi pecho doliera. Entonces no era libre. Murmuré. No estaba decidiendo nada. Alejandra asintió una vez. Es posible que no arrojara esa maleta sola. O tal vez pensó que no tenía otra opción. La frase rompió algo dentro de mí. Por meses, mi enojo había sido lo único que me mantenía en pie. El enojo era más limpio que el desamor, más fácil de llevar. Pero ahora la culpa se filtraba donde antes vivía la furia. Si había estado atrapada, si cada acto terrible había sido supervivencia, en lugar de malicia, entonces le había fallado 2 veces, primero como madre y luego como su juez. Alejandra cerró la carpeta y se puso de pie. «La encontraremos», dijo en voz baja. «Y cuando lo hagamos necesito que recuerde que podría no parecerse a la persona que recuerda. El control deja marcas que no siempre podemos ver». Afuera el viento había arreciado, esparciendo sal y nieve por el pavimento. Me detuve antes de subir al auto, viendo la ciudad desdibujarse a través del parabrisas. En algún lugar allá afuera mi hija estaba viva, cargando el peso de elecciones que tal vez no fueron suyas. El enojo que una vez ardía en mí ahora se sentía como una herida que se cerraba lentamente, reemplazada por algo más pesado, pero más verdadero. Compasión entrelazada con duelo. Porque si Valeria había sido la villana en mi historia, alguien más había escrito el guión. El teléfono sonó justo cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de los árboles, tiñendo el lago de un color cobre deslustrado. Casi no contestó.
Estos días las únicas personas que llamaban eran enfermeras o funcionarios, con formularios que hacían que la amabilidad sonara como protocolo. Pero algo en el ritmo del timbre demasiado urgente, demasiado humano me atrajo hacia él. «Hola». Al principio solo hubo silencio, solo estática, y el leve zumbido del viento. Luego una voz temblorosa y familiar. «Mamá». Me congelé. La palabra se sintió como un fantasma rozando mi oído. «Valeria». Un suspiro entrecortado sonó al otro lado, agudo e inestable. «No querías hacerlo. Tienes que creerme». Mis rodillas se debilitaron. Me apoyé contra el mostrador. «¿Dónde estás? ¿Estás a salvo?» «No puedo quedarme mucho», susurró. «Él está vigilando». Intenté irme, pero... El sonido de un roce interrumpió, seguido de una voz masculina grave y controlada, del tipo que sonríe mientras muerde. «No deberías estar llamándola, Valeria». La sangre en mis manos se enfrió. «Julián Vargas», dije antes de poder contenerme. «Ah», dijo con suavidad, «así que has oído de mí. Entonces sabes que no aprecio las interferencias. La mujer con la que hablas me debe algo que nos pertenece a ambos». El aliento de Valeria se cortó. «Por favor, no, cállate», espetó. Luego, dirigiéndose a mí, su tono se endureció. «Sé que tienes los papeles, el testamento, el fideicomiso, todos esos numeritos ordenados en el despacho de tu abogado. Vas a traérmelos. Junto con el niño». Mi corazón latió tan fuerte que dolió. «Nunca lo tocarás». Rió un sonido breve y sin humor. «Eso ya no lo decides tú. ¿Quieres que tu hija viva? Nos encontraremos. El muelle de piedra. Mañana. Al atardecer». La línea se cortó. Por un momento el mundo se detuvo. El refrigerador zumbaba, una tabla del suelo crujió. Y en algún lugar afuera, el grito tenue de un pájaro cruzó el agua. Me quedé allí con el teléfono pegado a mi oído, mi cuerpo temblando por el esfuerzo de entender qué había pasado. Luego me moví. No era la razón lo que me guiaba, era algo más antiguo, más instintivo. Tomé mi abrigo, las llaves y la carpeta de documentos que no le había mostrado a nadie más que a Alejandra. El testamento. El registro de la propiedad. La cláusula sobre el nieto, todo se sentía radiactivo, como si la tinta misma pudiera sacar sangre. Manejé directo a la comisaría de Ciudad de las Luces. El cielo vespertino se amorató, los faros brillando en el hielo medio derretido. Dentro las luces fluorescentes ardían demasiado brillantes. Alejandra levantó la vista desde su escritorio, sorprendida de verme. «Me llamó», dije sin aliento. Primero llamó ella, luego él tomó el teléfono. «¿Quiere una reunión?» Su expresión cambió al instante, profesionalismo tranquilo sobre alarma. «¿Dónde?» «El muelle de piedra». «Mañana», dijo al atardecer. La pluma de Alejandra ya se movía. «Tendremos que ponerte un micrófono», dijo en voz baja. «Y controlaremos el perímetro. Nada de heroísmos. No tengo miedo», dije, aunque mi voz me traicionó. «La está usando. La matará si cree que perdió el control». Alejandra se puso de pie, apoyando una mano en mi hombro. «Entonces nos aseguraremos de que lo pierda en nuestros términos». De vuelta en casa, el lago se había vuelto negro bajo la luna creciente. Me senté junto a la ventana en la misma silla donde una vez le leí a Valeria de niña y observé el reflejo de la luz del porche temblar en la superficie quelada. Mis manos no dejaban de temblar, pero por primera vez desde la noche de la maleta, sabía exactamente qué debía hacerse. Mañana iría al muelle de piedra, y esta vez no sería yo la que mirara desde la orilla. La tormenta había estado formándose toda la mañana, un rugido bajo que venía del lago cargado de aguanieve. Para el mediodía el horizonte había desaparecido tras una pared de gris. Parecía apropiado que el día en que acepté enfrentar al hombre que destruyó a mi familia llegara envuelto en un clima destinado a probar el temple. En la comisaría de Ciudad de las Luces, la detective Alejandra Torres explicó el plan con su precisión habitual. Un mapa del condado estaba extendido sobre la mesa con los bordes enrollados por el uso. El muelle de piedra estaba marcado en rojo, un pequeño punto cerca de la orilla congelada, aislado por árboles y un solo camino de acceso sin iluminar.
Posicionaremos 2 autos en la entrada del sendero, dijo trazando una línea con su pluma. Con su otro equipo cubrirá el acceso norte. Tú estacionarás aquí, tocó el mapa, y mantendrás la línea abierta. Si la señal cae, mantén tu posición hasta el contacto visual. Deslizó hacia mí un pequeño estuche de terciopelo. Dentro había algo que parecía casi inocente, un botón negro liso con un broche en la parte trasera. Es un micrófono, dijo Alejandra. Presiona la parte superior 2 veces para activarlo. Una vez que estés allí, mantén el teléfono en el bolsillo de tu abrigo. No llames la atención hacia él. Su asistente, el oficial Ramírez, ajustó las frecuencias en un receptor pequeño, frunciendo el ceño. La tormenta va a reducir el alcance a la mitad, murmuró. Si te perdemos, podría tomar unos minutos restablecer contacto. Alejandra me dio una mirada firme. Estaremos cerca, pero no lo suficiente para detener el tiempo. ¿Entiendes? Asentí. Ya llegué tarde una vez. No discutió. En cambio me mostró cómo fijar el micrófono a mi solapa, cómo esconderlo bajo el cuello de mi abrigo. Sus manos eran seguras, gentiles, como si entendiera que esto no era valentía, sino necesidad disfrazada de resolución. Antes de irme pedí ver a Mateo. Mariela me encontró en la entrada de la UCIN, con la bata arrugada, el cabello recogido. Sonrió al verme, pero no alcanzó sus ojos. «Está más fuerte hoy», dijo suavemente. Frecuencia cardíaca estable, respirando por su cuenta casi 1 hora. Necesito que lo trasladen esta noche, dije. El equipo de Alejandra puede arreglar una colocación segura con servicios de protección infantil. Algún lugar donde nadie pueda encontrarlo. Mariela dudó. Está ahí a salvo aquí. No si Julián decide que no lo está. Su rostro se tensó con comprensión. Asintió una vez. Haré la llamada. Cuando entré al cunero, las luces estaban bajas. Las máquinas zumbaban suavemente la sala cálida contra la tormenta que rugía más allá de las ventanas. Mateo dormía con las pequeñas manos enrolladas junto a su rostro, el subir y bajar de su pecho casi demasiado pequeño para verse. Me senté en la silla junto a la cuna y tracé un dedo por el borde de su manta. Estarás en algún lugar seguro mañana. Susurré, donde nadie pueda alcanzarte. Una enfermera pasó ajustando los monitores. Esperé hasta que se fue. Luego me incliné más cerca. Tu madre te amaba, dije en voz baja. Solo olvidó cómo proteger lo que amaba. Yo no lo haré. La tormenta golpeó las ventanas del hospital, el viento aullando contra el cristal. Me puse de pie presionando mi mano contra el lado de la incubadora por un último momento. Su calor encontró mi palma a través del plástico. Cuando me di la vuelta, el aire afuera se sentía más afilado, más frío, pero llevé ese calor conmigo. De vuelta en la comisaría, Alejandra revisó el micrófono. Una última vez, la estática crepitando débilmente en el receptor. «No tienes que hacer esto», dijo. «Sí», respondí. «Sí tengo». La tormenta engulló la ciudad mientras salía a la noche el camino adelante, desvaneciéndose en aguanieve. En algún lugar más allá de esa cortina de clima, esperaba la verdad y ya había decidido que pagaría por ella sin importar el costo. La tormenta había devorado el cielo entero para cuando llegué al muelle de piedra. La lluvia golpeaba el tejado como puños y el lago más allá rugía bajo el viento. La vieja estructura se alzaba en la orilla del agua, su madera hinchada por años de abandono, sus ventanas brillando débilmente por una sola bombilla colgante en el interior. Estacioné donde Alejandra me había indicado, a mitad del camino de grava con los faros apagados. El aire olía a pino húmedo y óxido. Mis manos temblaban mientras levantaba el portabebés vacío del asiento del copiloto, el señuelo. Una pequeña manta de lana doblada cuidadosamente dentro le daba peso. Susurré el nombre Mateo una vez, como si la palabra misma pudiera darme valor. El camino al muelle se sintió eterno. Cada ráfaga de viento empujaba lluvia fría a mi rostro, desdibujando el mundo en agua y oscuridad. Cuando llegué a la puerta, cedió bajo mi mano con un gemido bajo y doloroso.
Dentro el olor a moho y aceite de motor se adhería a todo. Las tablas de madera crujían bajo mis zapatos y el agua goteaba constantemente desde las vigas. Di un paso adelante, aferrando el portabebés cerca a mi abrigo pesado por la lluvia. Valeria, mi voz se quebró contra la tormenta. «Estoy aquí». Un movimiento brilló cerca de la pared del fondo. Ella salió de las sombras pálida con los ojos hundidos, el cabello pegado al rostro. Verla casi me deshizo. Parecía más pequeña de lo que recordaba, con los hombros encorvados como si intentara desvanecerse en sí misma. Mamá susurró: «No debiste venir». Su voz temblaba, pero seguía siendo suya el mismo tono que usaba de niña cuando le temía a Chia los truenos. Puse el portabebés suavemente en el suelo. «¿Dónde está él?». La mirada de Valeria se desvió hacia la esquina oscura detrás de ella. No comenzó, pero el resto de la frase murió en su garganta. Una puerta se abrió de golpe detrás de ella. Julián Vargas emergió de las sombras, su silueta nítida contra la luz tenue. Era más alto de lo que recordaba de las fotos, con el rostro medio cubierto por una capucha. Pero la arrogancia era inconfundible. Llevaba una pistola como si fuera parte de su mano. No un accesorio, sino una extensión. «Vaya», dijo sonriendo, «si no es la santa del lago. Me has causado bastantes problemas, señor Alcázar». Valeria se estremeció ante su tono. No susurró: «Por favor, no hagas esto». Julián la ignoró. Me rodeó lentamente cada paso de sus botas deliberado. «Trajiste los documentos, ¿verdad? El fideicomiso, el testamento, la prueba de que tu linaje vale algo. Eso es todo lo que esto siempre ha sido. La usaste», dije forzando las palabras a través de mi miedo. «La hiciste creer que no tenía otra opción». Se detuvo ladeando la cabeza como hombre que escucha una historia que ya había reescrito. «¿Opción? No, señor Alcázar. Le di un futuro. Solo que no entendió los términos». Se volvió hacia Valeria. «Muéstrale». Las manos de Valeria temblaron mientras sacaba un sobre arrugado del bolsillo de su abrigo. Dentro estaban los mismos documentos financieros que llevé a la policía, fotocopias manchadas y dobladas. «Me obligó», dijo con la voz rota. «Dijo que lastimaría al bebé si no lo hacía». Las palabras cortaron el aire como vidrio. Julián rió bajo y frío. «Siempre tan dramática. Deberías agradecerme. La mantuve viva». «No». La maleta fue puro teatro, un recordatorio de cómo se ve la obediencia. Mi cuerpo se quedó quieto. Sentí el micrófono contra mi solapa, el pequeño botón bajo mi abrigo. Mi pulgar presionó una vez, dos, la señal silenciosa que Alejandra me había inculcado. Julián notó el movimiento demasiado tarde. «¿Qué hiciste?». La tormenta afuera estalló con un trueno ahogando sus palabras. Retrocedí manteniendo mis ojos en él, fingiendo que el miedo era todo lo que me quedaba. Valeria se movió primero. Se puso entre nosotros con los brazos extendidos. «No», gritó. «Quítate del camino», espetó levantando la pistola. Un relámpago destelló a través de la ventana rota, iluminando su rostro en esa fracción de segundo. Y en ese destello vi todo la niña que crié, la mujer en que se convirtió, y los años huecos que la separaron. Temblaba, pero no se movió. Su voz salió apenas más alta que la lluvia. «Ya tomaste suficiente de mí». El sonido de las sirenas llegó débilmente a través de la tormenta, su eco perdido en el viento. El rostro de Julián cambió, la arrogancia dio paso al pánico. Se volvió hacia la puerta con la pistola aún levantada, mientras la luz roja y azul parpadeaba contra la madera mojada. Y entonces el mundo se rompió en ruido. El primer disparo partió la tormenta por la mitad. No lo sentí de inmediato, solo el impacto, el sonido, como si el mundo exhalara demasiado rápido. Mi hombro ardió un segundo después, el calor extendiéndose por mi brazo en una ola que me robó el aliento. Tropecé contra la pared aferrándome al borde de una viga resbaladiza por la lluvia. Julián estaba en el centro del muelle con la pistola levantada, los ojos abiertos, con algo cercano a la locura. Las sirenas afuera eran más fuertes ahora, destellando a través de las grietas en las paredes de madera.
Se volvió hacia la puerta, luego hacia mí, atrapado entre su miedo y su arrogancia. Valeria gritó su nombre corriendo hacia Adele. «Se adelante. ¡Para, por favor!». Se volvió hacia ella. «Tú les dijiste, ¿los trajiste aquí?». «No lo hice». Lloró. «No le dije a nadie». Otro relámpago iluminó todo la pistola, su mano extendida, mi sangre oscureciendo las tablas del suelo. Vi el instante antes de que ocurriera el leve movimiento de su muñeca, el tensar de su mandíbula. No había tiempo para pensar. Valeria se lanzó empujándome a un lado justo cuando el segundo disparo explotó. La bala destrozó la pared sobre nosotras, la madera, astillándose el polvo cayendo como nieve. Ella cayó de rodillas a mi lado, temblando su respiración en ráfagas cortas. Él avanzó hacia nosotras, otra vez la furia ahogando la razón. Lo arruinaron todo, siseó. Ambas. Afuera el crujido de llantas en la grava cortó la tormenta. Una voz gritó, la de Alejandra, nítida y clara. «¡Policía! ¡Suelta el arma!». Por 3 segundos el mundo se congeló. La pistola colgaba en el aire temblando en la mano de Julián. Sus ojos se desviaron hacia la puerta, hacia la luz cortando la lluvia. En esa fracción de tiempo pensé que podría rendirse. Luego levantó la pistola de nuevo. Alejandra disparó primero. El estruendo resonó en el muelle ensordecedor final. El cuerpo de Julián se sacudió, luego se dobló hacia atrás, el arma cayendo al suelo. Golpeó las tablas con un golpe que se sintió como un final. El silencio que siguió no fue pacífico. Estaba atónito, hueco, pesado con todo lo que se había perdido, antes de que el sonido siquiera muriera. Valeria se arrastró hacia mí, sus manos temblando. Mamá susurró presionando su palma contra la herida en mi hombro. «Estás sangrando». «He tenido cosas peores», mentí. Mi voz salió más suave de lo que quería. El equipo de Alejandra inundó la sala, gritos, botas, radios crepitando. 2 oficiales apartaron la pistola de Julián. Otro llamó a los paramédicos que esperaban afuera. Alejandra se arrodilló a mi lado, su rostro pálido bajo la luz parpadeante. «Quédate quieta», dijo. «La ayuda está aquí». Pero mis ojos estaban en Valeria. Estaba sentada en el suelo con las manos resbaladizas por mi sangre, las lágrimas cortando líneas en la suciedad de su rostro. Me miró como niña otra vez, aterrorizada, desesperada por permiso para existir. «Lo siento», sollozó. No sabía qué hacer. Pensé que si solo hacía lo que él decía. Sus palabras se disolvieron en el aire. Quise alcanzarla, decirle que el perdón no era una sentencia, sino un comienzo, pero mi brazo no se movía. La voz de Alejandra llamó algo a los médicos, pero sonaba lejana. Las luces se desdibujaron en rayas, el ritmo de la tormenta, desvaneciéndose bajo el apuro de pasos. La mano de Valeria se deslizó en la mía, fría y temblorosa. Por primera vez en años no me aparté. Las sirenas afuera se callaron, reemplazadas por el suave y constante golpeteo de la lluvia en el tejado. Y en ese frágil silencio entre respiraciones, todo lo que habíamos destruido comenzó lentamente a volver a la vida. El juzgado olía a papel mojado y desinfectante, el tipo de aire estéril que hacía que cada sonido resonara más de lo debido. La nieve se había derretido en un lodo gris en los escalones afuera, y la bandera sobre la entrada colgaba flácida bajo el viento. Dentro todo se sentía a la vez, demasiado silencioso y demasiado ruidoso. Pasos, voces susurradas. El roce de documentos legales que decidían quién era culpable y quién estaba roto. Habían pasado 3 semanas desde la noche en el muelle. Mi hombro aún estaba vendado, pero la herida debajo ya comenzaba a sanar. La de adentro no. La detective Alejandra Torres me encontró fuera de la sala del tribunal. Llevaba su abrigo gris otra vez, los ojos cansados pero firmes. «Están finalizando los cargos hoy», dijo. «No tienes que entrar si prefieres esperar». «Me quedaré», dije. «Empezó conmigo. Debería terminar donde pueda verlo». El procedimiento fue breve, despojado del drama que los periódicos luego intentaron pintar.
Julián Vargas estaba encorvado en su silla con las muñecas esposadas, el rostro pálido, bajo las luces fluorescentes. Apenas parecía humano, ya solo otro hombre acorralado por sus propias mentiras. El fiscal enumeró los cargos: conspiración, intento de homicidio, control coercitivo, extorsión. Palabras que sonaban demasiado pulcras para lo que había hecho. Cuando el juez leyó el veredicto, Julián no se inmutó. 20 años sin posibilidad de libertad condicional. Su abogado susurró algo y él sonrió una vez, antes de que lo escoltaran. Esperaba sentir satisfacción, pero todo lo que sentí fue un cansancio silencioso, como si la justicia hubiera llegado demasiado tarde para importar. Luego vino el turno de Valeria. Estaba pálida y temblorosa junto a su abogado, con el mismo suéter gris que llevaba en el hospital. Sus ojos me encontraron solo una vez, y en ellos no vi desafío, ni autocompasión. Solo ausencia, como el último parpadeo de una vela que ha ardido demasiado bajo. Su abogado habló suavemente sobre coerción, manipulación y miedo, sobre años de dependencia que habían erosionado su sentido de sí misma hasta que la obediencia se sentía como supervivencia. El acuerdo de culpabilidad fue simple tratamiento psiquiátrico en un centro de rehabilitación en San Pablo, supervisado por no menos de 5 años. A cambio, renunció a todos los derechos parentales. Cuando el juez lo confirmó, Valeria sintió. No lloró, solo miró sus manos apretadas con fuerza y susurró algo que no pude escuchar. Afuera el viento cortaba por el pasillo del juzgado trayendo el olor a lluvia y tierra descongelada. Alejandra caminó a mi lado. «Es el mejor resultado que podíamos esperar», dijo. «Lo sé», respondí, «pero aún se siente como un funeral». Al final del pasillo, Clara Mendoza esperaba con una carpeta contra el pecho. «El tribunal ha declarado al niño pupilo del Estado», me dijo, «en espera de tu audiencia de custodia el próximo mes. Has cumplido con todos los requisitos. Es solo cuestión de formalidades ahora». Firmé los papeles temporales con manos que temblaban menos que antes. En la última página el nombre, Mateo Alcázar, apareció de nuevo en tinta negra limpia, firme y seguro. Verlo allí hizo que algo dentro de mí finalmente se asentara. «Alejandra», apretó mi hombro sano suavemente. «Salvaste más de lo que perdiste», dijo. Asentí, aunque la verdad de eso era más difícil de creer. Afuera la luz se suavizaba y las puertas del juzgado se abrieron a una tarde gris que no se sentía ni como victoria, ni como derrota, solo como liberación. Cuando miré atrás a través del cristal, vi un vistazo de Valeria siendo llevada por un corredor separado. Su figura era pequeña contra las paredes estériles y anchas, pero por un momento se volvió y miró por encima del hombro. No era una súplica ni una disculpa. Era un reconocimiento silencioso, frágil, real. Y de alguna manera eso fue suficiente para mantenerme de pie, mientras el día se fundía en lluvia. Para abril, la nieve se había derretido en cintas de agua que tallaban el patio y desaparecían en el lago. El hielo se había ido, pero su memoria permanecía una quietud que me recordaba cuánto tiempo puede vivir el invierno dentro de una persona. El proceso de custodia comenzó en silencio, sin ceremonia. Cartas, citas, firmas. Cada formulario se sentía más pesado que el anterior, como si el amor necesitara probarse en párrafos y notarizarse por triplicado. El primer paso fue la evaluación médica. Una enfermera en San Rafael, apenas mayor que Valeria cuando se fue de casa, revisó mis reflejos y presión arterial con eficiencia cortés. «Estás en una salud notable», dijo garabateando notas. La mayoría de las mujeres de tu edad no asumirían este tipo de responsabilidad. Sonreí débilmente. La mayoría de las mujeres de mi edad no han tenido que empezar de nuevo. La inspección del hogar siguió una semana después. Clara llegó con su tableta otra vez, su profesionalismo suavizado por algo casi amable. Notó las nuevas cerraduras en los gabinetes, la reja en las escaleras y la foto enmarcada de Mateo en la repisa, una impresión del hospital
con la mano pequeña cerrada en un puño. «Has hecho todo bien», dijo mientras escribía. «Lo anotaré. Las entrevistas en el tribunal vinieron al final». La sala de espera fuera de la división familiar estaba llena de voces, padres jóvenes susurrando ansiosamente, abogados revisando sus teléfonos, niños aferrando peluches como prueba de que pertenecían a algún lugar. Me senté sola con la carpeta en el regazo, el leve zumbido de la máquina expendedora detrás de mí, llenando el silencio. Cuando llamaron mi nombre, entré en una pequeña cámara donde presidía la jueza Marina Cortés. Estaba en sus 60, con el cabello plateado recogido pulcramente, su mirada aguda, pero no unkind. Leyó mi expediente pasando las páginas como si pesara cada línea contra los espacios entre mis palabras. «¿Entiende las obligaciones que implica esta petición?», preguntó. «Sí», dije. «Ya he vivido la mayoría de ellas». Eso le arrancó la más leve curva en la boca. «¿Tiene 2 cartas de recomendación aquí?» La enfermera Mariela Vera y el padre Esteban de la parroquia de San Rafael. Ambas muy sólidas. La nota de Mariela fue simple. «No duda cuando la vida pide valentía». La del padre Esteban más larga. «Algunos amores son ruidosos. El suyo no. Pero permanece». La jueza cerró la carpeta y me miró por un largo momento. «Se aprueba la custodia temporal pendiente de revisión en 6 meses». Por un segundo, el aire en la sala cambió el peso de meses de miedo y espera aligerándose lo suficiente para dejarme respirar. Cuando salí, Mariela esperaba junto a la puerta con un vaso de café de papel en cada mano. Y bien, asentí. Y por una vez me permití sonreír. Esa noche caminé por la casa encendiendo la luz del porche aunque nadie venía. Sobre la mesa estaba una sola hoja de papel, orden de custodia temporal, mi nombre entintado junto al de Mateo. El lenguaje legal era frío, pero debajo de él vi algo vivo, la prueba de que el amor podía escribirse sin perder su calor. El día que Mateo llegó a casa, el aire olía a lilas y ropa limpia. La primavera finalmente había echado raíces junto al lago, un deshielo silencioso que ocurre lentamente sin pedir permiso. El auto de servicios infantiles entró al camino justo después del mediodía. Desde el porche vi a Clara salir primero, seguida por una joven enfermera de acogida que llevaba un portabebés tejido. Dentro, envuelto en una manta azul tejida, estaba el niño que había cambiado la forma de mi vida, sin siquiera intentarlo. Ahora era más pesado, sus mejillas llenas y cálidas. Cuando lo pusieron en mis brazos, su cabeza encajó perfectamente bajo mi barbilla, como si mi cuerpo hubiera estado esperando ese peso exacto. Clara sonrió, la primera sonrisa verdadera que le vi. «Conoce tu voz», dijo. Cada vez que lo visitabas giraba hacia el sonido. No confié en mí misma para hablar. En cambio, asentí y pasé un dedo por su pequeña mano. Las enfermeras se fueron después de firmar el papeleo, dejando la casa envuelta en un silencio que ya no se sentía vacío. Esa tarde colgué una pequeña placa de latón junto a la puerta. Las palabras brillaban a la luz, hogar solo por consentimiento. Un recordatorio de que la pertenencia no era posesión, de que el amor, como la entrada, debía ofrecerse, nunca tomarse. Dentro me moví lentamente por cada habitación, mostrándole a Mateo la vida que ahora sería suya, el cunero, junto a la ventana la colcha suave doblada sobre la mecedora, la vieja radio, en el estante de la cocina. Parpadeó hacia el techo como si la luz misma fuera nueva. La noche llegó suave y azul. Lo alimenté junto a la ventana, el biberón cálido en mi mano, el lago apenas visible más allá del cristal. Su respiración se estabilizó contra mí, y el ritmo de ella aquietó la parte de mi mente que aún esperaba que sonara el teléfono, que alguien dijera que todo era un error. Después de acostarlo en la cuna me senté cerca y tarareé una nana que mi madre solía cantar cuando las tormentas sacudían la casa. La melodía se tejía en la quietud delgada pero segura. Los dedos de Mateo se movieron una vez, luego se relajaron.
Cuando apagué la lámpara, el reflejo de la placa de latón brilló débilmente en el pasillo oscuro sus letras, captando lo último de la luz del porche. 2 días después, llegó una carta con matasellos de San Pablo. Sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito en una letra que habría reconocido en cualquier parte. Dentro había una postal gastada en los bordes, mostrando el horizonte de la ciudad, bajo la luz vespertina. Solo una línea estaba escrita en la parte trasera. Dile que lo siento. Sin firma, pero no hacía falta. La leí 2 veces. Luego la puse en la repisa junto a la foto de Mateo del hospital. La tinta se había emborronado ligeramente como si las lágrimas o la lluvia la hubieran difuminado. No sabía cuál. Afuera el viento rozaba los abedules y el lago brillaba bajo la luz que se desvanecía. Dejé la puerta del porche abierta dejando que el aroma de las lilas entrara. El perdón no llegó con trompetas ni lágrimas. Llegó silenciosamente como esta noche, como el suave sonido de un bebé durmiendo en la habitación de al lado, como el conocimiento de que la paz no se debía, sino que se ganaba. Apagué la luz y dejé que la oscuridad se asentara cálida y tranquila alrededor de ambos. Los años pasaron como la lluvia suave desgasta la piedra, lentamente, amablemente sin aviso. La casa junto al lago ya no cargaba el eco del duelo, solo el sonido de la vida llenando los espacios silenciosos. Mateo tenía 7 años ahora, todo pecas y rizos salvajes, su risa rodando por el patio como canto de pájaros. Pasaba las tardes junto al agua construyendo fuertes con madera flotante y lanzando piedras que nunca llegaban a la otra orilla. Yo miraba desde el porche la misma silla que alguna vez fue un lugar de espera, ahora simplemente un lugar de descanso. La placa de latón aún colgaba junto a la puerta Hogar Solo, por consentimiento. Su superficie se había opacado con el clima, pero las palabras seguían claras, intactas por el tiempo. De vez en cuando Mateo preguntaba qué significaba, y siempre le decía lo mismo: que todo lo que vale la pena amar, pide primero. El té a mi lado se había entibiado, la taza bordeada de luz solar. La noche llegó lenta y dorada. El lago reflejaba el cielo perfectamente, como si ambos hubieran acordado guardar los secretos del otro. Desde la ventana de la cocina sonaba una música suave, una pieza de piano, que Valeria solía tararear bajo el aliento cuando estudiaba hasta tarde. En la mesa del porche había una sola fotografía enmarcada. Valeria, de 25 años, sonriendo a algo fuera del marco, su cabello echado atrás por el viento. Fue tomada el verano antes de que conociera a Julián, cuando aún me llamaba todos los domingos solo para hablar de nada. La foto no era perdón, pero era lo más cercano a él. La voz de Mateo rompió el zumbido de las cigarras. «Abuela, ¿mira esto?» Lanzó una piedra al aire. Cayó con un plop que envió ondas hacia el horizonte. «Lo vi», respondí sonriendo. Cuando el crepúsculo se asentó, me levanté y encendí la luz del porche. Su